¡Vamos con toda Colombia! Colombia es más grande cuando resuelve sus diferencias mediante el diálogo. Hay razones para celebrar. La reforma laboral garantiza el derecho al trabajo digno, con salarios justos como ordena la Constitución. No hay vencedores ni vencidos. Lo que hay son mayores oportunidades para generar riqueza. Los grandes ganadores son los trabajadores. ¡Gracias! Cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Un mensaje del Clan del Golfo, autodenominado ejército gaintanista, para demostrar que la paz podría traer un beneficio. ¿Qué negociación? Todo en discusión. Son narcotraficantes, obvio. ¿Puede haber una negociación jurídica con los narcos evitando la muerte en Colombia? Tremendo. Sé lo que pasa con eso. La negociación sería política, como en Santa Fe de Ralito. No puede serlo, porque una negociación política es sobre el poder y no se negocia el poder. Se podía antaño, cuando las razones de la violencia eran políticas, por eso hicieron un Frente Nacional como acuerdo y sirvió. Así yo haya estado en contra de eso, me levanté contra eso, pero sirvió por un tiempo. Tasa de homicidios colombiana al nivel de Noruega en unos años 60, al principio, hasta que bombardearon campesinos. Y entonces aquí, ¿qué nos indica estas cifras? Que tenemos que discutirlo. No impongo una decisión. Con este proyecto de ley, el Gobierno Nacional pretende desescalar el conflicto, desescalar las violencias en Colombia, generar unas condiciones de convivencia social que reduzcan los niveles de violencia y que reduzcan o desescalen el conflicto, que permitan desmantelar bandas y desarticular organizaciones criminales. Este proyecto, que tiene más o menos 50 artículos, está en una parte general y capítulos especiales para cada uno de estos, según los ejes o los grupos a los que va destinado. Entonces, uno para lo que son los actores del conflicto armado, otro para las estructuras y otro para protesta social, y un capítulo adicional que tiene que ver con el tratamiento de los bienes, condiciones especiales para el cumplimiento de esos compromisos, de esos acuerdos y de la reparación y la restauración a las víctimas. La dimensión política o el delito político, digamos, no es el eje del proyecto. ¿Sí? El eje del proyecto o los ejes del proyecto son el conflicto armado, que es diferente al contenido político, las estructuras organizadas o bandas y la protesta social. Este proyecto no solamente busca consolidar la paz total de Colombia, sino que es un proyecto que busca el desmantelamiento de organizaciones criminales al margen de la ley. Es un proyecto que trata de rescatar y de hacer efectivo el principio constitucional y el derecho constitucional a la paz que tienen los colombianos, que tenemos los colombianos, pero simultáneamente implica una política de restablecimiento del orden público y la seguridad ciudadana,
porque a través de la justicia transicional y a través del sometimiento de estas bandas criminales, de lo que se trata es de desescalar la violencia en el país. También es una lucha contra el narcotráfico, porque los presupuestos para entrar a la política de sometimiento son presupuestos supremamente exigentes. Llevamos muchos años buscando normas o aprobando normas para alcanzar la paz, pero el conflicto, aunque ha disminuido, se mantiene. Y siempre serán necesarios muchos esfuerzos adicionales para lograr una paz y una convivencia social. Luego, cuantas normas sean necesarias y cuantos trámites sean necesarios, habrá que llevarlos a consideración del Congreso para que en democracia se apruebe, se avale la consecución de la paz. Esto no es solamente una política de paz total, sino es una política de lucha contra el narcotráfico en Colombia a través de los mecanismos de justicia premial. El primer destinatario son aquellas estructuras al margen de la ley que se pueden considerar como actores del conflicto. Son actores del conflicto, de acuerdo al DIH, aquellos grupos que tienen capacidad de mando, control territorial, voceros, una capacidad de ejercer cierto poder sobre el territorio. Grupos organizados que cumplan el derecho internacional humanitario en cuanto a que son destinatarios del mismo y son actores del conflicto, como por ejemplo el Clan del Golfo, pueden entrar en mecanismos de justicia transicional. Es el primer universo. El segundo universo son aquellos grupos que no son sujetos de justicia transicional porque no cumplen con los requisitos de ser actores del conflicto armado. Estamos haciendo referencia entonces a grupos organizados de la ley de impacto, por ejemplo, a estos grupos que están negociando la paz urbana en Medellín. Estos grupos, si bien es crimen organizado, no son actores del conflicto y por lo tanto la política frente a ellos es una política de sometimiento. Y una tercera gran categoría muy importante son aquellas personas que están siendo investigadas o fueron condenadas por delitos relacionados con la protesta social y disturbios sociales. Se ha presentado un proyecto de ley que ojalá el Congreso de la República estudie a profundidad, porque no es más sino elevar a los delitos, incluso graves, la justicia restaurativa. Es decir, ese proyecto no es más que el mismo que discutimos cuando se hablaba de la Ley de Justicia y Paz, cuando estaba Santa Fe de Ralito aquí cerca en funcionamiento para el campamento, la concentración de los paramilitares. ¿Quiénes son actores del conflicto? No lo define el derecho interno colombiano, no lo define el capricho de un presidente de la República, sino que son normas convencionales dadas por el DIH. Esta clasificación y esta diferenciación acerca del conflicto armado se toma del derecho internacional humanitario. Los marcos normativos actuales son insuficientes. El primero era Justicia y Paz, que sirvió para paramilitarismo y las AUC de autodefensa, pero tenía una vigencia respecto de las conductas cometidas. Su vigencia es tirada justamente con la desmovilización, que más o menos hacia el 2006, 2007. Luego vino la ley de la JEP, y en general todo el sistema de verdad, justicia y reparación de la JEP, que tenía como límite el 1 de diciembre del 2016. Y las conductas cometidas con posterioridad no estaban amparadas dentro de esos dos escenarios. Luego vino la ley que permitió la negociación con estos GAO y con estos grupos,
Pero esa ley permite la negociación, pero no fija unas reglas penales claras para esos delitos nuevos. En estas tres categorías que se están indicando, no se requiere tener la característica de delincuente político o de estatus político. Creo que ahí hay algunas interpretaciones que dicen que solo se puede ser sujeto de justicia transicional o actor de un conflicto armado cuando se tiene un estatus político o cuando se cometen delitos políticos. Esta interpretación, que es muy respetable, no la comparte el gobierno nacional, no la comparte el Ministerio de Justicia por una razón, porque las estructuras de justicia transicional que se están planteando en este proyecto van de la mano de las regulaciones del derecho internacional humanitario. Estas normas tienen una vocación de transitoriedad o de temporalidad, porque dependerá de la voluntad de un nuevo gobierno y de la voluntad de un nuevo Congreso de prorrogar en el tiempo estas condiciones y de permitir la implementación de uno de los procesos. Es decir, están previstas más o menos hacia finales del año 2026 como fecha de cierre. El primer grupo, el primer universo, está referido a los grupos de los que se pretende que dejen las armas y hagan una transición a la paz, ¿sí? Que entreguen sus armas, abandonen los conflictos, los cultivos ilícitos y se reincorporen a la sociedad a través de la transformación del territorio. Esa es la justicia transicional, una transición del conflicto a la convivencia social. Pensemos en grupos que no se quisieron desmovilizar cuando el acuerdo final de paz de la FARC. En estos casos, digamos, esos grupos o que fueron disidentes o que han mantenido el conflicto, lo que se propone es que se sometan a unas reglas penales especiales a cambio de su integración a la sociedad. Para esos grupos, las reglas que se prevén son unas medidas restrictivas de la libertad en condiciones especiales que pueden ir de 2 a 5 años para algunos actores o de 5 a 8 años de privación de la libertad en unas condiciones especiales para los máximos responsables. ¿Verdad? Es conocer el trasfondo del conflicto. Quiénes intervinieron, quiénes delinquieron, cómo lo hicieron, en dónde lo hicieron, dónde están las víctimas, qué pasó con las víctimas, con sus familias. Esa es parte del conflicto. ¿Qué manejo dieron a fenómenos como los cultivos ilícitos, entre otros? Esa verdad tiene un valor superior al de la cárcel por 2 razones. En primer lugar, porque de otra manera es difícil que se pueda conocer lo que pasó. Y si no se sabe lo que pasó, pues no se sabe cómo prevenir que eso vuelva a ocurrir. En segundo lugar, porque las víctimas no siempre quieren necesariamente la cárcel o la represión, sino quieren saber qué pasó con sus familiares, qué pasó con ciertos fenómenos del conflicto, más allá de la sanción por la sanción en sí misma. Y en tercer lugar, porque es una forma de sanación también. Es una forma de recuperación de las vivencias, de recuperación del tejido social a partir de desentrañar la verdad. El desmantelamiento o la desmovilización, porque pues son fenómenos que pueden ser distintos aunque parecidos, apunta a la desarticulación de las bandas, es decir, dejar de operar en criminalidad, en ilegalidad. Una estructura, vamos a suponer el Clan del Golfo, o vamos a suponer el ELN, o la Segunda Marquetalia, o cualquiera de estas estructuras, deben abandonar esos procesos de estructura delictiva, y no solo abandonarlos, sino contar cómo operaban, para que el Estado pues también aprenda de esas experiencias a enfrentar ese tipo de fenómenos. Los tribunales internacionales que han decidido sobre los crímenes de guerra en las últimas décadas han señalado que para ser actor
ser actor de un conflicto armado, para que exista un conflicto armado, se requiere un umbral de violencia, un umbral de violencia muy grave, sistemático, que afecte a la población. Y otro elemento muy importante, y es de que estamos frente a estructuras organizadas que tienen unidad de mando, que tienen voz, que tienen ciertos modus operandi, que tienen unas estructuras muy fuertes y que hacen presencia y tienen poder de intimidación en ciertas partes del territorio nacional. Este es un dilema que siempre ha existido. Si una pena corta supone impunidad, pero es que una pena muy larga no va a generar ningún incentivo para que alguien se desmovilice. Si yo le impongo una pena de 20 o de 30 años, pues seguramente muchos de los actores van a preferir quedarse en la ilegalidad, quedarse dando bala o en armas, alzados en armas, a reintegrarse a la sociedad. Y esto implica que las penas van a oscilar principalmente entre 5 y 8 años. Se tratará de penas alternativas privativas de la libertad. Cuando hablamos de 5 a 8 años de penas alternativas privativas de la libertad, estamos hablando entonces de que hay un mínimo de componente de justicia retributiva y otra de justicia restaurativa. El otro grupo, los grupos de alto impacto que se van a regular por el sometimiento, en estos casos ya no existirá la pena alternativa, sino beneficios parecidos a los de la justicia premial existentes, solo que se va a mover el margen punitivo entre rebajas de pena que van a oscilar entre el 40 y el 60% de la pena imponible o de la pena impuesta. Y la tercera categoría, que son los jóvenes fundamentalmente de la protesta social, a ellos se les va a hacer una rebaja de pena del 70% de la pena impuesta o de la pena imponible. En primer lugar, es importante tener en cuenta que aquí va a haber penas privativas de la libertad. Es decir, no hay una impunidad total. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que sí se reducen los umbrales punitivos significativamente. Pero, digamos, lo que se quiere plantear es, el crimen no paga, no es un negocio, por eso hay que pagar, hay que cumplir ciertas penas de 8 a 10 años o de 5 a 8 años, no dejan de ser penas privativas de la libertad significativas. Es la aceptación de que en Colombia todavía sigue un conflicto armado. El conflicto armado no acabó desafortunadamente con las negociaciones de La Habana. El conflicto armado se mantiene. Si bastara con una pena alta, pues en Colombia no habría criminalidad, porque las penas son supremamente altas, pero lo que nos ha enseñado la experiencia es que esas penas, si no van acompañadas de un cumplimiento efectivo, pues no se logran. Y que en la práctica a veces es muy difícil hacer o asegurar que esas penas se cumplan y se lleguen a la realidad. Las normas que establecen que los excluidos de justicia y paz no podrán tener derecho a nueva justicia transicional tienen que entenderse en el contexto de las negociaciones de La Habana. Debemos recordar que esas normas, que son producto de un acto legislativo del año 2012 que presentó el Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, son normas transitorias, son normas aplicables específicamente al proceso de paz con La Habana, no son normas generales de la Constitución. Además, sería absolutamente inconstitucional una norma constitucional que dijera que se cierra toda posibilidad de buscar salidas negociadas al conflicto armado. De nuevo hay que tener claro que aquí no se está generando impunidad, porque va a haber unos cumplimientos o unas penas privativas de la libertad. Lo que se permite son algunas rebajas de penas, hasta del 70%,
con cumplimiento efectivo de la pena y bajo otras condiciones de restauración o de reparación a las víctimas y a la sociedad. De manera que siempre va a ser un mal negocio el delito. Lo que pasa es que lo que se busca es equilibrar un poco la razonabilidad de esas penas. Viene un acuerdo que es colectivo, un acuerdo colectivo entre los jefes de la organización y la fiscal general de la nación o su delegado. En ese acuerdo tiene que existir claramente un compromiso de cese inmediato de todas las actividades delictivas, de entrega de secuestrados, de inmediatamente de empezar a desmantelar la organización. Entonces, en ese acuerdo se señala el programa, es un acuerdo donde ya hay unos compromisos serios y no se pueden entrar a los casos individuales de libertad provisional si no existe primero ese marco. Aquí no se aplicarán unas penas privativas de la libertad, estas sí efectivas de la libertad, a cambio, digamos, de la entrega de bienes, de la entrega de las estructuras que tiene organizadas, del desmantelamiento de esas estructuras y de la reparación a las víctimas, de sacar a los menores del conflicto, porque en muchos de estos escenarios hay redes de microtráfico o redes de criminalidad organizada con menores de edad. Entonces, en estos casos lo que se propone es sométanse a las reglas, a unas reglas especiales, beneficios penales, y a cambio reciban un tratamiento que permita reparar a las víctimas y reintegrarse ustedes en sociedad. Entonces, estos jóvenes de la protesta social, para que obtengan un derecho a la libertad condicional o a la rebaja de pena, pues es necesario que tengan un mínimo de retribución y de pena privativa de la libertad. Y el otro tema es el compromiso con la justicia restaurativa, como el caso que usted me plantea de humildes ciudadanos que fueron objeto de graves disturbios, de graves hechos, de incendios. Entonces, esta es una mezcla entre justicia retributiva y restaurativa. ¿Por qué un tratamiento especial para la protesta social? Porque si yo estoy permitiendo que las graves violaciones a los derechos humanos, ¿sí?, o que las estructuras de alto impacto tengan un tratamiento punitivo que permita su desarticulación en la sociedad, no resulta coherente que un fenómeno social coyuntural no tenga una respuesta de alguna manera equilibrada frente a ese tratamiento. Resultaría absolutamente desproporcionado que mientras en unos escenarios establezco unas penas que las hemos mencionado acá son bajas, para un fenómeno social ante una situación coyuntural, pero pues una realidad, tenga unas penas desproporcionadamente altas. No vulnerables ante la ley, pero sí excluidos socialmente. No vulnerables ante la ley porque, por supuesto, el deber de respetar la ley es de todos y la prohibición de cometer delitos es de todos. Pero sí fueron, de alguna manera, jóvenes que no han sido reconocidos dentro de una sociedad, no han tenido las posibilidades o las oportunidades de desarrollarse y de crecer en lo personal y en lo profesional, que de alguna manera generan en momentos de coyuntura o en ciertos momentos de la sociedad un estallido. Pasó en Francia, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en muchas sociedades donde las condiciones de desigualdad hacen que ese estallido social no sea siempre el más afortunado. Entonces aquí lo que se propone es, seamos pragmáticos desde el punto de vista de qué se puede reparar y cómo desescalamos o cómo bajamos esos niveles de violencia en una sociedad
para que esto pueda salir avante, como sociedad podamos convivir armónicamente. Muchos de los daños son irreparables. Una vida es irreparable. Y no solo, y algunos bienes materiales incluso pueden ser irreparables. La afectación moral a una persona es irreparable. Pero de alguna manera también hay que buscar una salida al conflicto, una salida a esas espirales de violencia. Porque en últimas, quien termina más afectado con estos procesos de violencia son los más vulnerables. No quien está viviendo en una burbuja, no quien está viviendo en unas condiciones de seguridad que no tienen los demás, sino quien en el día a día se ve expuesto a esos fenómenos de violencia. Es en ellos o es para ellos que se piensa en una necesidad de desarticular el conflicto. Pero es necesario en algún momento pasar la página, porque de otra manera no se va a lograr superar el conflicto. Y a mí no me gusta la prisión ni la cárcel, la viví yo mismo como rebelde. Me gusta la verdad. Y hay quienes tiemblan. No deberían temblar. Temblar los tiranos, decían antaño nuestros fundadores de la República. Tiranos, temblad. Pero por la verdad no se puede temblar. Si la conciencia es clara y transparente, qué temor de que en Colombia haya justicia restaurativa. Qué temor. Yo mismo hablé con la Sala Penal de la Corte Suprema hace 2 años. Deben haber cambiado algunos de sus miembros, pero creo que piensan igual. Que luchar contra la impunidad general en el poder, en la parte de la justicia penal, que luchar por la eficiencia judicial implica pensar más en la verdad que en el castigo. Pensar más en la verdad que en el castigo. Pensar en el castigo solo es pura y simple venganza, vendetta. Y García Márquez tenía razón. Nos estamos matando por generaciones y por 100 años de soledad, que ya son 200, por venganzas. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Las palabras abren caminos, derrumban murallas, sanan heridas. El cambio es vernos en el espejo y ponernos en los zapatos del otro, reconocernos en la diferencia, escucharnos con respeto y reencontrarnos como sociedad. Colombia necesita diálogo, menos extremos y más empatía, más acuerdos que cambien vidas. La reconciliación la construimos todos. Comisión de Regulación de Comunicaciones. La corrupción le resta oportunidades a un país entero, pero cuando elegimos la transparencia, abrimos caminos para todas y todos. Este 18 de agosto y todos los días, súmate a la lucha nacional contra la corrupción. No guardes silencio, sé parte del cambio y denuncia cualquier acto irregular que conozcas a través de la línea nacional 157 o el portal anticorrupción PACO. Contigo, en Colombia, la lucha contra la corrupción avanza. Comisión de Regulación de Comunicaciones.